De hoy entonces va a estar a cargo de la doctora Adriana Scocchi. Ella es docente de nuestra institución, es docente de nuestra casa, así que es un gusto tenerla hoy acompañándonos en el taller relacionado a la temática hidrósfera. Así que bienvenida Adri, muchas gracias y ya estoy compartiendo la presentación. Eh, Cualquier consulta que ellos quieran hacerte, y demás lo pueden hacer por el chat y nosotros le vamos a transmitir a Adriana las consultas que ustedes tengan o la participación. Sí les solicitamos que silencien los micrófonos para que no hayan ruidos externos en sus hogares y puedan escucharla bien, Adri. Bienvenida entonces, Adri, damos comienzo. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Romina, Graciela, principalmente por esta invitación para participar de estas jornadas en la Semana de la Ciencia. Es para mí un gusto y un honor. Quiero muchísimo a esta casa de estudio de la cual formo parte hace ya varios años. Cuando André me propone la participación en esta Semana de la Ciencia, me pareció un tema muy ameno, muy vigente y tal vez poco conocido, el de la huella hídrica, ¿no? Y para poder hablar y desarrollar este tema de la huella hídrica, primero vamos a contextualizar en lo que es la hidrósfera. Ustedes conocen, por lo que estoy viendo acá, tengo varios de mis alumnos y colegas. Ustedes conocen que en el sistema solar, nuestro planeta Tierra, es un gran sistema, forma lo que conocemos como el sistema terrestre, ¿no? Y podemos definir a un sistema como un conjunto muy organizado de distintas partes que se relacionan para dar sentido a ese todo, pero que para poder estudiarlo, a ese gran sistema terrestre, necesariamente tenemos que subdividirlo en esferas o en subsistemas. Y de ahí entonces que hablamos de 4 esferas o subsistemas que van a formar parte de este gran sistema terrestre. Por un lado tenemos la biosfera, por otro lado la atmósfera, la geósfera y la hidrósfera, que es en el cual nos vamos a centrar. Cuando hablamos de biosfera, como su nombre lo indica, es la esfera de la vida. Tiene todo lo concerniente a los seres vivos y a la biodiversidad que tenemos en nuestra Tierra. Cuando hablamos del subsistema atmósfera, hablamos de la fase principalmente gaseosa que rodea a nuestra Tierra y que es fundamental también para la vida en nuestro sistema terrestre. Cuando hablamos de la esfera de la geósfera, nos referimos a la esfera de las rocas, a la esfera sólida, a la esfera que forma la gran masa continental de nuestro planeta. Y por último, la hidrósfera. Cuando hablamos de ella, hacemos referencia a todas las formas, a todos los distintos estados de la materia, en este caso de la molécula de agua, tanto en su estado líquido como sólido como gaseoso. Si bien vamos a centrar nuestra atención en esta esfera que es la hidrósfera, nunca podemos dejar de hablar o de mencionar o de vincularla con las otras esferas, con los otros subsistemas, porque como les decía al principio, está todo íntimamente relacionado formando nuestro planeta Tierra. Esta hidrósfera se refiere al conjunto y a la totalidad de las masas de agua de nuestro planeta. Es una palabra que deriva del griego. Hidros significa agua y paira, que significa esfera. Por lo tanto, reúne a la totalidad de las masas de agua, tanto mares, océanos, agua congelada, tanto en los glaciares
como el agua en estado de vapor, en la atmósfera, como el agua subterránea. La siguiente, por favor. Hacemos referencia a todas ellas. Bien, vamos a ver un poquito cómo llega el agua a nuestro planeta Tierra. Y para eso tenemos que retraernos a lo que fue nuestra Tierra primitiva y a las teorías más aceptadas que nos cuentan, que nos dan indicios de que prácticamente el 70% del agua que actualmente tiene nuestro planeta llega procedente de la enorme cantidad de impactos de meteoritos y de partículas sólidas que han colisionado con nuestro planeta primitivo. Prácticamente así llegó el 70% del agua que hoy tenemos en nuestro planeta. El agua se recicla todo el tiempo en nuestro planeta. Prácticamente siempre es en la misma cantidad ya actualmente, porque son muy pocas las colisiones que en la actualidad se producen de meteoritos, pero en esta atmósfera primitiva, si nos retraemos al pasado de nuestro planeta Tierra, el impacto de los meteoritos era permanente, ¿no? Durante cientos de millones de años, este impacto de meteorito permitió que se vayan cargando lo que hoy conocemos como nuestros mares, nuestros océanos, y el otro 30% se produjo gracias a la actividad de los volcanes, que también en la atmósfera primitiva eran sumamente frecuentes, enormes cantidades de volcanes con sus actividades que fueron plagando esa atmósfera primitiva con vapor de agua. De esta manera, durante muchísimos años, se fueron llenando lo que hoy conocemos como nuestros cuerpos, nuestras masas de agua. En esa atmósfera primitiva, en ese tiempo, hablábamos de un supercontinente, de una Pangea, no hablábamos de la distribución en los continentes que tenemos actualmente, y para eso hay toda una historia que nos retrae a Wegener con sus descubrimientos de que la litosfera de nuestra Tierra es como un rompecabezas, está en continuo movimiento aún en la actualidad, y eso va generando la aproximación y la separación de los continentes con la aparición y desaparición de nuevos mares y ensanchando o acortando los océanos que tenemos en la actualidad. La siguiente, por favor, Andrea. De esta forma podemos llegar a compartimentar el agua que actualmente tenemos en el planeta. Y podemos decir que en orden de cantidad, la mayor cantidad de agua dulce la tenemos en los glaciares, principalmente en la isla de Groenlandia, en la Antártida, en el Ártico, enormes y muy distribuidos glaciares también en cadenas montañosas, en los volcanes, siguiendo en abundancia respecto a los volúmenes de agua. Tenemos todo lo que tiene que ver con el agua superficial, es decir, el agua que corre por la ladera de las montañas o que corre por los diferentes paisajes que se van generando en nuestro planeta, y entonces hablamos de el agua superficial, la escorrentía del agua superficial que tarde o temprano llega a formar el agua de nuestros ríos y nuestros lagos, principalmente, que en su gran mayoría van a terminar desembocando en el mar. Y en tercera instancia, el agua subterránea, es decir, el agua que atraviesa la capa superficial terrestre y que es absorbida por la roca porosa hasta llegar a las napas
hasta llegar a la parte más subterránea en contacto con lo que se llama roca madre. Bien, la siguiente. Así como les estoy contando, encontramos el agua, entonces, en sus 3 estados de agregación, porque el agua, como una molécula bipolar, tiene la enorme habilidad de ser una molécula única, que podemos encontrarla en sus 3 estados de agregación, en forma líquida, en forma sólida y en forma gaseosa. En forma líquida, presente en los océanos, en los mares, ríos, lagos, arroyos, en el agua subterránea, pero siempre hablando de las masas de agua continentales, como origen, ¿no? Para luego ir a la carga en los mares y océanos. El agua sólida en los casquetes polares, principalmente ártico y antártico, y el agua en estado gaseoso en el vapor de agua presente en la atmósfera. La siguiente, Andrea, por favor. Y así llegamos a lo que conocemos como el ciclo del agua o ciclo hidrológico. La siguiente. El ciclo del agua o ciclo hidrológico, primeramente, ¿por qué ciclo? ¿No? Ciclo porque tiene un principio y tiene un fin. Puedo empezar en cualquier punto de ese ciclo. Fíjense que vemos flechas en color rojo. Puedo empezar en las nubes, puedo empezar en las precipitaciones sobre el continente, pero donde empiece el ciclo, lo importante es que hago todo el circuito y vuelvo a llegar al mismo punto en el cual lo he originado. Eso es lo que responde a la palabra de ciclo. Y hidrológico porque lo que estoy haciendo mención es al ciclo del agua en la naturaleza. Todo esto para que podamos llegar a entender qué es la huella hídrica. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar para que sea... déjame esta diapositiva, por favor, André. Para poder seguir el ciclo, lo voy a empezar desde la evaporación. Fíjense que aquí la evaporación está mostrando en el espejo de agua en el mar, que se evapora, cambia de estado, pasa del estado líquido al estado de vapor de agua, con la conformación de las nubes. Y acá les quiero hacer una aclaración a tener en cuenta. La importancia de nuestros océanos en el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque son las principales fuentes, prácticamente el 70% del agua que se encuentra en la atmósfera como vapor, procede de la evaporación de nuestros mares. Si bien también hay una evapotranspiración por parte de los vegetales, ahí ven una flecha que sale desde los vegetales hacia las nubes, pero en ese caso es muy inferior comparada con la evaporación de los océanos, porque todo ser vivo sufre el proceso de evapotranspiración, pero debiendo atravesar una serie de resistencias para que el agua se pueda evaporar. No así el agua que se evapora directamente, sin ningún tipo de resistencia, desde la superficie de los mares y de los océanos. Se cargan así las nubes. Estas nubes, gracias a las corrientes de aire que van desde las zonas marinas adentrándose a los continentes, ese aire en movimiento traslada las nubes cargadas de vapor de agua que, por diferencias de presión y temperatura, van a poder soltar en forma de precipitación todo ese contenido hídrico sobre las masas continentales. Esa condensación, es decir, el pasaje del agua en forma de vapor a nuevamente líquida, en donde se va a producir la lluvia, o
el pasaje a agua sólida, como ocurre cuando precipita hielo, cuando precipita granizo, cuando precipita nieve, dependiendo de la temperatura, es la forma en que el agua proveniente principalmente de los océanos, pasando por las nubes, movilizándose con las corrientes de aire, llega nuevamente a las masas continentales, cargando nuestros lagos, nuestros ríos, nuestro suelo de agua, infiltrándose, como lo muestra aquí esta diapositiva, y cargando también las aguas subterráneas. Y aquí quiero hacer principalmente mención a esto, ¿no? La importancia de la recarga de esas aguas subterráneas. Fíjense, la importancia también del ciclo biológico, en este caso del ciclo hidrológico, como regulación de la temperatura de nuestro planeta. Es el responsable de transferir materia y energía, ¿no? Fíjense qué clave que es este ciclo hidrológico. Cómo permite también que llegue el agua al continente. Cómo es el responsable de la erosión, todo lo que tiene que ver con la erosión hídrica, cómo se van formando o dibujando los distintos relieves, cómo la escorrentía, es decir, la circulación del agua desde las altas cumbres hacia los ríos o lagos, en su velocidad de descenso va a ser mayor o menor dependiendo de la presencia de árboles y de vegetación en esas laderas montañosas. Un territorio, una zona que esté devastada de vegetación por una tala excesiva, lavará rápidamente sus laderas montañosas, llevando todos esos sedimentos al lecho de lagos, a los lechos marinos, para dar origen a las rocas sedimentarias. Mientras que en otros casos, donde tenemos y donde cuidamos de la vegetación, esa escorrentía será menor, esa erosión de los suelos también será menor, será más controlada, será más pausada, será más responsablemente realizada. Bien, dijimos que todo el agua que es absorbida por el suelo puede llegar a infiltrarse a napas de mayor profundidad. Y ahí vamos a hablar, la siguiente por favor, André, vamos a hablar de los acuíferos. ¿Cuán importantes son los acuíferos como reservorios de agua dulce? Los acuíferos son fundamentales porque en ellos está la reserva del agua dulce de nuestro planeta. Estos acuíferos son vitales para nuestro planeta. Y el problema que estamos teniendo en estos últimos años es que los sumideros, los vertederos, ahí en esa imagen pueden ver que hay pozos surgentes que son explotados de esos acuíferos en donde el agua está cautiva, es agua fósil, agua que lleva, si bien se sigue cargando actualmente, lleva cientos de miles de millones de años almacenándose y siendo nuestra reserva de agua, que el hombre, una vez que la ha descubierto, lo que hace es abastecer a la enorme cantidad de urbanización que está cada vez en mayor crecimiento. Entonces, por eso tenemos pozos surgentes, que son aquellos que explotamos para poder abastecer las necesidades hídricas de las poblaciones y de la urbanización creciente. La siguiente, por favor. Nosotros tenemos un reservorio, un acuífero que es importantísimo, que enseguida vamos a hablar, que es nuestro acuífero Guaraní. Pero bien, acá en esta lo que quiero mostrarles es cómo
la enorme demanda poblacional y los centros urbanos generan una mayor demanda y el crecimiento es absolutamente desequilibrado respecto a cuánto explotamos, cuánto hacemos uso de estos sumideros y de estas reservas presentes en los acuíferos sin darle tiempo a la recarga. Vieron que hace un ratito les expliqué que la recarga de los acuíferos, que la recarga de las aguas subterráneas se da por infiltración del agua procedente de las precipitaciones. Pues esa carga está en desequilibrio respecto a la explotación con la enorme cantidad de sumideros que hay, que están disminuyendo el agua presente en estos acuíferos. La siguiente, por favor. Nuestro acuífero Guaraní, acá lo ven en esta diapositiva, es toda la zona que está pintada de celeste, tiene una extensión aproximadamente de 1.200.000 kilómetros cuadrados. La mayor extensión corresponde a Brasil, pero también una parte del acuífero Guaraní está en territorio argentino, otra parte en territorio paraguayo y otra parte en territorio uruguayo. La siguiente, por favor. Nuestro acuífero Guaraní es el tercer acuífero del mundo. Se cree que se origina en el Amazonas, por eso la importancia de preservar el Amazonas en el Brasil, que tan castigado estuvo en todo este último tiempo, con avatares de incendios desmedidos y descontrolados. Bueno, el acuífero Guaraní se inicia o tiene sus vertientes de inicio en el Amazonas, atraviesa gran parte del territorio brasilero, llega a los afluentes del Bermejo hasta nuestro país y se cree que se extiende hasta la precordillera. Y en el caso de nuestro país es abastecido fundamentalmente por el río Uruguay, por el río de la Plata. Por eso es que es tan importante que preservemos esta riqueza que tenemos en nuestro territorio nacional. El primer acuífero en el mundo está en Nubia, en África, y tiene una extensión de 2.500.000 kilómetros cuadrados. El segundo acuífero del mundo está en Australia, con 1.700.000 kilómetros cuadrados. Y el tercero en el mundo es el nuestro. Por eso es fundamental conocer y transmitir esto a los alumnos, ser agentes multiplicadores que podamos valorar y conocer realmente la importancia que tienen de preservar estos acuíferos, sobre todo el que corresponde a nuestro territorio. ¿Por qué? Porque los ojos del mundo, ¿no?, de los países capitalizados, de los países industrializados, están puestos en estas tierras por la riqueza que hay, no sobre ellas, sino debajo de ellas, justamente con nuestro acuífero Guaraní. La siguiente, por favor. Fíjense que Brasil extrae muchísima agua del acuífero Guaraní, abasteciendo a 400 ciudades. Uruguay tiene 135 pozos públicos, muchos de ellos termales. En el caso de la Argentina tenemos 5
explotaciones como perforaciones termales y una como explotación también termal de agua salada al nordeste de nuestro país. La siguiente, y ahí vuelvo al concepto, ¿no? De que el agua que estamos sacando de nuestros acuíferos es superior a la que estamos devolviendo a través de las lluvias para que puedan seguir abasteciéndose. Por lo tanto, lentamente sus caudales están disminuyendo. Otro punto importantísimo de agua en nuestro planeta y que también nuestro país es sumamente rico, tiene que ver con los humedales. Los humedales son zonas, generalmente terrenos planos, que se inundan de manera permanente o de manera temporaria, pero que albergan a una enorme biodiversidad. Esa biodiversidad, tanto de animales, aves, como de especies vegetales, son absolutamente importantes porque muchísimas de ellas están habituadas o adaptadas a vivir solamente en estos ambientes. Por eso es que si estos ambientes desaparecen, desaparecen con ellos muchísimas de estas especies. La siguiente, por favor. ¿Por qué son tan importantes los humedales? Porque las plantas, las hidrófitas que están adaptadas en los humedales a vivir en estos ambientes, tienen su morfología, sus tejidos adaptados para almacenar y para filtrar enormes cantidades de agua dulce. Por lo tanto, son una especie de filtros vivientes que nos devuelven agua limpia, agua sana, en condiciones de poder ser reabastecida y reutilizada por el resto de los seres vivos. Por eso es que son tan importantes. La siguiente, además, son el hábitat temporario de muchísimas aves, generalmente las aves migratorias. Las aves migratorias que en algún momento de su ciclo de vida necesitan de estos humedales para nidificar, para reproducirse, para abastecerse de alimento y continuar su viaje migratorio. Si estos humedales no existieran, su recorrido, en muchos casos que dura meses y hasta años, sería prácticamente imposible. Nosotros también tenemos la enorme riqueza en humedales. La siguiente, por favor. En nuestro país existen 22 áreas o sitios Ramsar. Un sitio Ramsar es un sitio que internacionalmente fue designado como un sitio de cuidado estratégico de los humedales. Hay toda una, la ONU, justamente desde el año 1971, toda esta organización mundial que habla del cuidado y de la protección de los humedales en nuestro planeta. Y somos muy afortunados de tener 22 de ellos. En nuestra provincia de Entre Ríos tenemos 2. Uno de ellos que está en el delta del Paraná y el otro muy, muy cerquita nuestro, que es el sitio Ramsar, que incluye aproximadamente 21.500 hectáreas correspondientes al Parque Nacional El Palmar, al Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar y a islas que están en nuestro río Uruguay. Esos sitios son internacionalmente considerados fundamentales por ser sitios
que albergan humedales con una biodiversidad única, sumado a que nuestro humedal, el que tenemos aquí tan cerca en la Aurora del Palmar y en el Parque Nacional del Palmar, alberga a la especie yatay, que es prácticamente única o que existe actualmente en muy, muy pocos lugares en nuestro planeta. Muy bien, la siguiente. Espero que se esté entendiendo, porque esto de ser un monólogo y no poder interactuar y escucharlos y compartir con ustedes cuesta bastante, pero espero que se esté entendiendo, porque bueno, ahora llegamos a la pregunta. ¿Qué tiene que ver todo esto que les estuve contando con la huella hídrica? Me parecía importantísimo contarles un poquito qué era la hidrósfera, en qué consistía el ciclo del agua, la importancia de el agua en sus distintas formas, esté en un humedal, esté en el acuífero, esté en los glaciares, para que podamos entender qué es esto de la huella hídrica. La siguiente, por favor. Primero vamos a tratar de definir qué quiere decir huella. Según la Real Academia Española, una huella es una señal, es un rastro que ha quedado en el suelo, por ejemplo, marcando nuestro paso, ¿sí? Entonces decimos, caminamos por la tierra, caminamos por una playa, imagínense, y vamos dejando una huella. Pero cuando hablamos de la huella hídrica, claramente es una huella invisible, es una huella que va a depender de la conciencia de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante poder entenderla, poder conocer de qué se trata, para poder entre todos cuidarla fundamentalmente. Esa huella hídrica entonces es un indicador ambiental que va a definir, fíjense la definición, va a definir el volumen total de agua dulce utilizado para producir bienes y servicios que consumimos. Es decir, que la huella hídrica de cada una de las personas, de cada uno de nosotros, es la suma del total de agua dulce que necesitamos para suplir o para cubrir todas nuestras necesidades. ¿Sí? La siguiente, por favor. La suma de las huellas hídricas de cada uno de nosotros va a formar la huella hídrica del planeta Tierra. Y vamos a ver que vamos a diferenciar lo que es la huella hídrica verde de la azul y de la gris. La siguiente, por favor. La siguiente, sí, ya lo dije. Vamos a detenernos un poquito en esta. Bien, bueno, y acá les traje un ejemplo muy simple que tiene que ver con, pensemos en que nos vamos a tomar una rica taza de café, ¿sí? Y entonces vamos a pensar un poquito entre todos, ¿cuánta agua necesitamos para una taza de café? ¿No? Va a depender del tamaño de nuestra taza, seguramente, pero será alrededor de 100 mililitros, 125 mililitros aproximadamente, ¿no? Lo que implica esa taza de café. Pero, ¿qué pasaría si yo les dijera, la siguiente por favor, que para poder disfrutar de esa taza de café se necesita mucho más que 100, 125 mililitros? Para disfrutar en este momento de una rica taza de café, tengo que hablar
de 140 litros de agua aproximadamente. Pero Adriana, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo que 140 litros de agua para una taza de café? Porque la huella hídrica de esa taza de café no empieza con el final del producto, que es el que tengo, que estoy sacando de mi alacena y me sirvo en la taza. La huella hídrica de esa taza de café se inicia, la siguiente por favor, con esa planta de café. Desde el momento en que creció ese grano, en que el agua de lluvia o el agua de riego llegó a esa pequeña plantita, en que esa planta creció, la siguiente por favor, en que esa planta tuvo todo su proceso de tostado, molienda, empaquetado, hasta llegar a la góndola del supermercado y poder disfrutarla en una taza. Todo eso implicó esos 140 litros de agua. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué nos querés decir, Adriana? Entonces ahora no vamos a poder tomarnos ni disfrutar más de una taza de café. No, de ninguna manera digo eso. Sí, lo que quiero es que entre todos podamos tomar conciencia y entre todos podamos de alguna manera aprender a valorar la riqueza de lo que en cada momento somos dichosos de poder disfrutar y de poder pensar también y razonar juntos de todo lo que podemos llegar a evitar hacer para disminuir esa huella hídrica de cada uno de nosotros, nuestra huella hídrica personal, y así sumar nuestro granito de arena a la huella hídrica del planeta. Hoy más temprano les decía que se suman 3 huellas hídricas, la azul, la verde y la gris, para formar la huella hídrica de la persona. Vamos a desmenuzar esto en la siguiente, por favor, y ver de qué se trata. Cuando hablamos de la huella hídrica azul, nos referimos a toda el agua que consumimos, toda el agua dulce que consumimos, sea subterránea, sea el agua que se evapora de los océanos, pero es el agua que consumimos directa o indirectamente, ¿no? Como el ejemplo que di de la taza de café, el agua que contribuyó a regar a esa planta de café de la cual se obtuvo el grano, a toda esa agua dulce extraída que consumimos directa o indirectamente, entra dentro de lo que es la huella hídrica azul. La huella hídrica verde es la que consumimos como el agua de lluvia acumulada en el suelo, ya sea temporaria, como el agua que luego va a ser evaporada, o bien va a ir a los sumideros de manera subterránea, y la huella hídrica gris, que es el agua dulce que se necesita para diluir la contaminación generada por ese recurso del cual yo estoy haciendo uso. Por ejemplo, para disminuir la contaminación en las fábricas, en las industrias. ¿Se entiende? Es decir, el agua dulce que se usa para disminuir la contaminación del agua generada como residuos de las industrias, de todos los productos de los bienes y servicios que consumimos habitualmente. La suma de la huella azul más la verde más la gris forma lo que es la huella hídrica de la persona. La siguiente, por favor. La siguiente.
Por eso es tan importante todo lo que hacemos a diario, ¿no? Y ahí les daba un ejemplo, el lavarropas, ¿no? Los lavarropas más modernos ya tienen un uso mucho más eficiente del agua. La carga utiliza menos cantidad de agua respecto a los lavarropas convencionales o los lavarropas más antiguos. Pero básicamente consiste, hablando a título general, en cambiar algunos hábitos, ¿no? Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la ropa, a lo mejor tengo unas pocas prendas y ya pongo la carga en el lavarropa sin visualizar que estoy consumiendo una enorme cantidad de agua para lavar unas pocas prendas. Tal vez podría colocarlas en un recipiente en casa, en algún contenedor donde lo almaceno y a lo mejor hago una sola carga cada 4 o 5 días, pero tiene que ver con hábitos, con cambiar hábitos, con cambiar nuestro estilo de vida. Todas las que somos mamás o somos papás o tenemos sobrinos, así como enseñamos cuestiones de higiene básicas como cepillarse los dientes, como higienizarse, también tener este hábito de transmitir, sobre todo con el ejemplo, más allá de las palabras, transmitir esto de cerrar la canilla cuando nos lavamos los dientes, hacer un uso responsable del agua sin malgastarlo, aprovecharlo, pero tener internalizado que es un bien, ¿no? No es un recurso, es un bien natural y es finito, por más que estemos en el planeta azul, porque es un bien sumamente costoso y es un bien que en muchos lugares del planeta no lo tienen. Es un bien distribuido de manera desequilibrada. En algunos países como el nuestro sobra y en otros falta, pero entonces en ese balance, este concepto, ¿no? De poder entender la importancia que tiene el preservar este bien natural. Esa huella hídrica también es directa o indirecta. La huella hídrica directa es justamente la que tiene que ver con el agua que bebemos, el agua que usamos para cocinar, para bañarnos, para lavar la ropa, para lavar las vajillas, regar las plantas, la que usamos para lavar los automóviles, para llenar las piscinas. Y por otro lado, el agua hídrica indirecta, la siguiente por favor, que es la que tiene que ver con todos nuestros bienes y servicios. Es decir, el agua que indirectamente está asociada a bienes como la electricidad, los combustibles, que todos tienen una base acuosa en su composición química, como la nafta, el gasoil, el petróleo, el gas natural. Bueno, en realidad todos estos combustibles que son derivados del petróleo, nuestros alimentos, el de nuestras mascotas, toda la ropa que usamos, desde un jean, desde una remera, los cosméticos, los electrodomésticos, el papel, ¿no? Pensar 2 veces antes de imprimir, ahora que estamos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de virtualidad. ¿Hay necesidad de imprimir todo en papel? ¿Podemos utilizar la tecnología y tener nuestra base de datos en las memorias de nuestras computadoras, haciéndonos las copias necesarias para no perderlas, pero tal vez deje de cobrar tanta importancia la impresión y el gasto innecesario de tanto papel?
con todo el agua que implica y los árboles que implica talar para generar ese papel. El envoltorio, los embalajes de las bebidas, de los alimentos. Por ahí también esto, ¿no? Cuando vamos a la góndola en los supermercados, pensar entre aquello que tiene tanto envoltorio, que tiene tanto embalaje, o poder comprar ese mismo producto suelto, a granel, poder ir con la bolsa chismosa, hacer las compras, ¿sí? Volver un poco a lo que siempre nos han transmitido nuestros abuelos, a la transmisión desde las culturas indígenas, a la transmisión desde la Pachamama, ¿no? Desde nuestra tierra. La siguiente, por favor. Por eso es que no solamente el mensaje es cuidar el agua que utilizamos diariamente, porque el mensaje que intento transmitir no es no usemos más agua, sino que pensemos en un uso responsable, pensemos que es un bien, que debemos dejarlo mejor que lo hemos encontrado para las generaciones futuras, que estamos de paso, que necesitamos respetar este bien de nuestra naturaleza, esta riqueza infinita que tenemos, para poder cuidarlo en nuestras actividades cotidianas, como se muestra ahí, el lavado de manos, el tiempo que demoramos en ducharnos, el agua que utilizamos para regar, o si podemos tener un contenedor en el patio de casa y recoger el agua de lluvia y luego usarla para regar las plantas. ¿Cuántas veces y con qué frecuencia cargo el lavarropa, que es impresionante la cantidad de casi 150 litros de agua por cada ciclo de lavado? La siguiente, por favor. Y también pensar en lo que consumimos y cuánto consumimos, ¿no? Cuán necesario es ese jean nuevo, cuán necesario es esa otra remera, cuánto puedo reciclar, cuánto puedo reutilizar, o si ya lo he usado muchas veces y quiero comprarme algo nuevo, a eso que dejo de usar, poder donarlo, poder darle otro fin, poder darle otra utilidad, y pensar siempre en esto, ¿no? ¿Qué consumimos y cuánto es lo que consumimos? Porque estamos bombardeados, sobre todo nuestros jóvenes, todos los medios de comunicación nos hablan, ¿no? Como les muestro ahí, de una variedad infinita de consumos en los cuales en todos, absolutamente todos, está implícita el agua. La siguiente. Acá les traigo a manera de ejemplo una pinta, una cerveza. Consumir un vaso de cerveza equivale a unos 75 litros de agua. La taza de café, como les contaba, 140 litros de agua. Una hamburguesa, bien, y acá van a estar felices los veganos, porque se prenden de este concepto, ¿no? 2.385 litros en promedio de agua se consume para que la hamburguesa llegue empaquetada a la góndola del supermercado o que vaya al McDonald's a comprarla. Un pantalón vaquero, miren, 1.911 litros de agua. ¿Con esto qué quiero decir? Gente, no comamos hamburguesa, no compremos más jean, no, de ninguna manera. Vuelvo a reiterar, no es ese el mensaje. Puedo disfrutar de una hamburguesa, pero cuidando, por ejemplo, tal vez puedo ir a la carnicería del barrio, comprar la carne picada o comprar la hamburguesa
que mi vecino, el carnicero, la hace de manera casera, en donde ya estoy evitando todo el gasto de agua que significó el empaquetado, que significó el procesado de esas hamburguesas, que significó, acá ¿por qué tantos litros? Porque estoy hablando desde la pastura, el agua que se consumió para la pastura, que alimentó al ganado, a esas vacas, por ejemplo, de las cuales se extrajo la carne, si es que las hamburguesas son de carne. Se va entendiendo el concepto de por qué son tantos litros. Siempre esto con el único sentido de que reflexionemos, de que valga la pena reflexionar sobre nuestro estilo de vida, sobre qué estoy haciendo día a día, más en este tiempo de pandemia que por ahí nos invita más a poder reflexionar, a poder estar más en casa, a poder estar más en familia, en donde podamos tener un momento para reflexionar en familia o con quienes forman o convivimos en nuestro hogar, quienes forman nuestro núcleo cercano, sobre el estilo de vida que estamos llevando y cuánto nuestro pobre planeta puede seguir sosteniendo el estilo de vida que muchos de nosotros estamos llevando. ¿Sí? La siguiente. Bien. La siguiente, André, por favor. Bueno, pero todo esto que les estoy contando, y si empecé diciéndoles que éramos el planeta azul, empecé contándoles que nuestro planeta tiene un 70% de su masa en agua, y entonces, ¿por qué estoy tan preocupada y estamos tan preocupados por transmitir el cuidado y la reflexión respecto del agua? Si lo que sobra en nuestro planeta azul es el agua, ¿o no? La siguiente, a ver si están así. A ver, bien. Resulta que, si bien es el planeta azul, del 100% del agua que tenemos en nuestro planeta, solo es agua dulce un 2,5%. Y el otro 97,5% es agua salada. Agua que es sumamente costoso desalinizar para poder obtener agua dulce a partir de ella. De ese 2,5% de agua dulce, un 2% es una reserva de agua presente en nuestros glaciares, que esperemos no se sigan derritiendo. De ese restante porcentaje que queda, un 0,5% corresponde al agua subterránea, y la que generalmente utilizamos para obtener agua potable, que es la proveniente de lagos y ríos, es la que corresponde a un 0,01%. Fíjense qué ínfimo, qué mínimo porcentaje es el que tenemos de agua disponible como bien directo para poder potabilizar y poder abastecer a la enorme población creciente en el mundo. Pero ese pequeño porcentaje de agua dulce, de alguna manera, depende de ese 97% de agua salada restante. ¿Por qué? Porque si volvemos a recordar cuando les expliqué hace un rato el ciclo del agua, empecé explicando el ciclo desde la evaporación de las masas de agua salada, ¿no? Desde la evaporación del agua en los océanos. ¿Se acuerdan que comencé desde ahí? Por eso la importancia del cuidado del agua salada, porque es la principal fuente de evaporación del agua para ser
posteriormente futura agua dulce, cuando llega producto de la precipitación a las masas continentales. La siguiente, por favor. Y esa enorme cantidad, ese 97% de agua salada, es fundamental para el ciclo hidrológico y para el agua dulce en el planeta, y es fundamental por las corrientes marinas, porque son las corrientes marinas las que van a transportar materia y energía a todo nuestro planeta, y son las responsables de la vida en nuestro planeta tal cual como la conocemos. Y ahí podemos hablar de lo que se conoce como cinta transportadora oceánica. Es decir, imagínensela así, como una cinta que transporta materia y energía, nutrientes por todo el planeta, en donde hay una conexión entre los océanos de todo nuestro planeta. Y todo se origina en los polos, tanto en el Ártico como en el Antártico. Imaginémonos por un momento que estamos en el Polo Norte, en donde la temperatura es sumamente fría. Imaginemos el agua del Polo Norte sumamente fría, agua salada en los océanos del Polo Norte, el agua superficial fría al estar con tan baja temperatura, la solubilidad es menor. Por lo tanto, va a tener muchas sales no disueltas en el agua fría. Eso va a generar una corriente descendente de agua. Es decir, va a ir desde la superficie hacia la profundidad, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. ¿Por qué? Porque el agua fría superficial, al tener una mayor densidad, por diferencias de densidades, va a tener una circulación vertical hacia abajo. Por otro lado, a nivel del ecuador, donde la temperatura del agua es muy superior a la de los polos, la solubilidad de las sales va a ser mayor. Como va a haber mayor solubilidad de las sales a nivel del ecuador, el agua salada, diluida, va a tener menor densidad y por lo tanto va a tener una circulación ascendente. Entonces, si puedo vincular la cinta transportadora descendente por aumento de densidad en las aguas frías, tanto en Polo Norte como en Polo Sur, ascendente a nivel del ecuador, porque la temperatura es mayor, el agua está más caliente y por lo tanto la solubilidad es mayor y disminuye la densidad, es donde tengo una circulación permanente de las corrientes de agua por todo el planeta. Esa cinta transportadora no debe detenerse. De hecho, en la historia de nuestra Tierra se ha detenido, como ha ocurrido en el Pérmico, la gran extinción permiana, porque la cinta transportadora se ha detenido. Si los polos se siguen derritiendo, va a dejar de circular esta cinta, esperemos no suceda, contribuyamos todos con nuestra huella hídrica individual a que esto no suceda, para que esta cinta transportadora pueda continuar llevando los nutrientes y el oxígeno a todo nuestro planeta. La siguiente, por favor. Pero, ¿cómo se pudo saber esto? ¿Cómo es posible conocer las corrientes marinas? Las corrientes marinas se han estudiado con sondas marinas y con boyas de rastreo satelital. Pero hubo un acontecimiento, una historia que quiero contarles que permitió
acelerar este proceso de conocimiento de las corrientes marinas y de la cinta transportadora oceánica. La siguiente, por favor. Es un hecho muy anecdótico y es una historia fascinante. Se llama la Odisea de los patitos. Los que tienen ahí en esa imagen son más de 28.000 patitos de hule, patitos de plástico, los patitos de bañera, que fueron liberados en el mar en enero del año 1990, a ver la siguiente que no recuerdo bien el año, 1992. Bien, ¿qué ocurrió? Un navío que transportaba, un buque que llevaba contenedores con estos patitos y otros juguetes de hule, por un accidente que tuvo el buque en su viaje desde el puerto de Hong Kong hacia Estados Unidos, hacia el puerto de Washington, sufre el vuelco o el derrame de estos contenedores en el mar. La siguiente, por favor. Cuando esto ocurre, los científicos, Curtis, un oceanógrafo estadounidense, y James, un científico del Servicio de Pesca de la Marina de Estados Unidos, rápidamente hicieron un llamamiento de alerta en todas las playas del mundo para que quienes encontraran estos patitos de hule informaran de en qué playas del mundo los han localizado, los han encontrado. Y de esta manera, la siguiente por favor, lograron poder identificar el recorrido de las corrientes marinas con una frecuencia mucho más rápida que con el rastreo por medio de las boyas de rastreo satelital. Ahí lo tienen, la imagen de Curtis, tienen tanto los patitos de hules blancos como las tortugas, los cocodrilos y las ranas de hule, pero los más famosos fueron los patitos, así que si llegan a viajar a alguna playa y encuentran un patito de hule, sepan que lo tienen que notificar porque se siguen rastreando estos patitos, siguen apareciendo, la siguiente por favor, en distintos lugares, lo más extremos que nos podamos imaginar. Ahí ven en ese mapa, en negro, está desde el puerto de Hong Kong que salió el buque y cómo por una tormenta en el año 1992, en enero, se caen estos contenedores en el mar y todas esas enormes recorridos de flechas rojas y en distintos años nos van indicando por los lugares más remotos donde fueron encontrados en las costas estos patitos. En Australia, en las costas de Chile, más de 500 patitos en varios años se fueron localizando, se siguen encontrando. Fíjense que los estudios de las corrientes marinas que han sido posibles efectuar gracias a estos patitos de hule han permitido encontrar, por ejemplo, buques que han sido hallados, se ha podido localizar con mayor precisión buques que han sido, que han desaparecido en distintos lugares y en los lugares más remotos de nuestro planeta. Gracias entonces a esto, ¿no? Al estudio de las corrientes marinas y a la circulación de la cinta transportadora oceánica. La siguiente, ya vamos terminando. No podíamos dejar de mencionar
a la Tierra como un sistema interactivo que se autorregula, y esta es la teoría de Lovelock, que este británico investigador la formula allá por el año 1969, donde habla de que nuestro planeta funciona como si fuera un enorme ser vivo que se autorregula, pero para que esa autorregulación sea posible, es importantísimo este mensaje, esta reflexión, que es mi principal objetivo con esta charla, de cuánto debemos cuidar nuestro bien preciado que es el agua, y es la base de todo lo que les he contado, lo que he tratado de transmitirles en esta clase, en esta charla, en este encuentro. Que esa Pachamama, que esa madre tierra que se autorregula y se cura por sí sola, no va a lograr hacerlo si no la ayudamos. Si no la ayudamos desde nuestras acciones diarias. Por eso, la siguiente y última diapositiva, en donde quiero dejarles como mensaje final que dejemos huellas en nuestro planeta, pero que esa huella que dejemos sea una huella que ayude a reducir nuestra huella hídrica personal. Muchísimas, muchísimas gracias, y estoy abierta a las preguntas, inquietudes, espero se haya entendido. Excelente, Adri, muy clara, excelente propuesta. No sé si hay consultas a través del chat. Tenemos lindos mensajes, no hay consultas, pero bueno, podemos recordarles que pueden escribirnos o podemos habilitar el micrófono, no somos tantos, lo hacemos de a uno, y que puedan preguntar. Agostina Peralta nos dice: muy buena charla, Adriana. Saludos, Zulma, que están juntas, ahí las vemos. Muy interesante. Se nos dice Darío. Alejo de la Loya, excelente y muy clara como siempre. Saludos, muchas gracias. Excelente, Adriana, como siempre. Milagros Bobo. Muy enriquecedora e interesante. ¿Sí? Así que bueno, todos agradecen y muy buena propuesta. Los invitamos, si alguien quiere hacer algún aporte, si quieren hacer alguna consulta. Les recuerdo que les había dejado el formulario para que puedan completar, está un poquito más arriba. Y bueno, agradecerles a Adriana, agradecerles por la escucha atenta, todos los micrófonos estuvieron silenciados. No sé si habían escuchado en algunos otros talleres sobre la huella hídrica, si es la primera vez, ahí nos pueden decir a través del chat. Dicen: Adri, hermoso, profe, escucharla, excelente propuesta. Gracias. Muchas gracias. Gracias muy lindo. A ustedes por acompañar, por interesarse en todas las propuestas que tenemos desde la institución. Gracias. Bueno, de esta manera entonces damos por finalizado el taller. Excelente propuesta, muchas gracias a todos. Los esperamos en los próximos talleres que hoy mencionábamos al inicio, hoy a las 21 de juegos matemáticos y otro el día lunes sobre discapacidad y apoyos virtuales. Así que un gusto, pueden ir de a poquito desconectándose, y muchas gracias, Adri, nuevamente. Gracias a ustedes por la invitación, un placer como siempre.